A todos, les saluda el doctor José Rodríguez Orengo, que en estos momentos funjo como director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust. Y como mencioné, que es un programa de Puerto Rico Science, Research and Technology Trust, que tiene como misión nuestro Puerto Rico Public Health Trust es reducir la inequidad de salud pública en las comunidades de Puerto Rico, haciendo enlaces entre aliados de la comunidad privada y de la comunidad pública. Y ya estamos en diferentes pueblos de la isla, así que los invito a que visiten nuestra página web, que es paralasaludpublica.org. Antes de comenzar, me gustaría hacerle varias peticiones. Primero, que por favor, como en otras instancias, poner su micrófono en mute, en silencio, mientras escucha, y si es posible que apaguen sus cámaras. Yo haré lo propio tan pronto termine mi elocución, para evitar las distracciones y dejarle entonces el podio completo a nuestro conferenciante del día de hoy, el doctor José Bartolomé. También habrá una sección de preguntas y respuestas al final. Pueden comenzar a hacer sus preguntas durante el periodo a través del chat, cual leeré algunas de ellas, y finalmente abriremos para que ustedes puedan hacer las preguntas directamente al doctor Bartolomé. Esta sesión va a estar grabada para referencia y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Así que ya ahí tenemos varias conferencias. Si no ha podido verlas anteriormente, son extraordinarias las conferencias magistrales que hemos dado anteriormente, y esta no va a ser la excepción. Así que les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube para que vean todo lo que estamos haciendo en el Puerto Rico Public Health Trust. Bienvenidos a esta edición de la conferencia magistral titulada Transformando Datos e Información, y yo le añado y conocimiento. En la misma se presentarán estos métodos esenciales en donde se recopilan datos para crear calidad y generar información para estrategias efectivas. También les informo que la conferencia se estará transmitiendo simultáneamente en vivo a través de Facebook, así que se lo pueden enviar a todos sus familiares para que se aprovechen, y le pueden dar share. Nuestro invitado de hoy es una persona a la cual he conocido en los últimos años, y me complace y estoy muy orgulloso de lo que está haciendo en Puerto Rico en términos de epidemiología y también en ciencia de datos. Entiendo de que ese es el futuro con relación a lo que tenemos que hacer en la salud pública. Es el doctor José Bartolomé, quien posee un doctorado en epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres, y que desde el 2013 también es un empresario, creando su compañía Outcome Project, la cual también tenemos vínculos a través del Puerto Rico Public Health Trust, en la cual se dedica al desarrollo de plataformas digitales interactivas y utiliza la estadística para la toma de decisiones informadas. Por 18 años consecutivos, el doctor Bartolomé ha contribuido con sus competencias profesionales a la salud pública y a la salud pública de Puerto Rico y del mundo, mediante el desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica. Así que sin más, le dejo la palabra al doctor epidemiólogo, doctor Bartolomé, así que adelante. Muchas gracias por esa introducción, doctor. Voy a presentar mi pantalla. Vamos a ver, tengo varias pantallas. Vamos a probar esta. Sí. Ven, doctor, ¿puede ver la pantalla? Sí. ¿Y me escucha bien? Sí. Excelente. Pues comenzamos. Primero, gracias a todos por tomar de su tiempo en la mañana de hoy. Y gracias al Fideicomiso de Salud Pública por invitarme a presentar un tópico que me apasiona. Para mí es un estilo de vida. Me encanta trabajar con datos y convertirlos en información. En esta conferencia voy a estar presentando la teoría combinada con experiencias reales de procesos y métodos que se obvian al momento de generar datos y generar información. Lo único que les voy a pedir es que si entienden que voy muy rápido,
me pongan el emoticon, me alcen la mano y yo bajo. Pero estoy consciente, ¿verdad?, que no hay interacción física y voy a ir en un tono y en un modo balanceado. Así que si algo deben llevarse a cabo durante estos 40 minutos de presentación, es que los detalles en este proceso son extremadamente importantes. Además, es importante reconocer que se necesita un equipo multidisciplinario para generar conocimientos en vías de atender problemas de salud pública. Mientras estaba desarrollando esta conferencia, reconocí en pasadas conferencias de que la audiencia del Fideicomiso de Salud Pública es bien diversa. Por lo tanto, diseñé la misma para que cualquier persona, parte de un equipo de trabajo, pueda aportar en el proceso de generar datos e información. Definitivamente habrán ciertas áreas que no todos puedan ejecutar, porque no es su rol, no es su peritaje, están sumamente ocupados, pero sí podrán reconocer cuáles son aquellos procedimientos esenciales de recopilar y analizar datos. Así que para ponernos en sintonía, voy a comenzar con unas definiciones y entonces vamos a ir escalando poco a poco en complejidad de tópicos. Lo primero que debemos establecer es que datos no es sinónimo a información. Los datos los definimos como una serie de símbolos que representan eventos. En salud pública estos símbolos son normalmente alfanuméricos, números y letras, y se recopilan por un método que por lo generalmente es, bueno, a través del tiempo ha sido papel y lápiz, y a medida que la tecnología ha avanzado es computadora, pero todavía vemos papel y lápiz utilizados para recopilar datos. Y estos métodos pueden servir, esto es importante, pueden servir, no que sirven, para generar información. En esta ilustración ustedes ven una matriz de datos que se conoce como una forma estructurada de datos. Las filas representan los individuos que pertenecen a la población a la cual estamos observando, para detectar eventos de salud y ayudar con estrategias de salud pública. Las columnas, que es vertical, el eje vertical, contienen los elementos relacionados a esa persona en observación. Y quiero traer como una nota aparte de que la mente humana es sumamente ineficiente entendiendo formatos estructurados de datos. Por esa es la razón de que necesitamos computadoras y sus aplicaciones especializadas. Pero por otro lado, la mente humana y el cuerpo, ¿verdad? Nuestra computadora biológica es extremadamente eficiente recopilando datos, analizando e interpretando de un formato no estructurado. Así que podemos tener datos recopilados de forma estructurada y datos recopilados de forma no estructuradas. Y aquellos no estructurados son las imágenes, los videos, los sonidos. Y estos formatos se utilizan para facilitar hoy en día las tareas diarias del ser humano. Como por ejemplo, hemos visto cómo los buscadores de palabras y los correctores de palabras son extremadamente eficientes y podemos observar herramientas sumamente complejas como los self-driving cars, los carros autónomos. Pero la pregunta básica aquí en el contexto de salud pública, ¿para qué queremos datos? Estos datos los vamos a utilizar para generar información que nos lleven a entender un problema de salud. Y esa información se genera contestando preguntas como ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién y por qué? Y estas preguntas están relacionadas a un agente, a la temporalidad, a la geografía, a eventos particulares del ser humano. El agente lo podemos definir como un evento que nos está afectando a la salud. Como el caso del COVID, es un virus, pero también existen bacterias. Podemos definir un agente como comportamientos de riesgo, decisiones en política pública.
Los salubristas durante estos pasados meses hemos estado recomendando a base de la ciencia medidas de protección salud pública, pero hay gobiernos que alentan a su población a no seguir estas recomendaciones. Y esto puede ser un agente. De igual manera, cambios administrativos en corporaciones o en el gobierno. Por ejemplo, aumentar en decenas de % el costo de un medicamento particular. Y esto puede ser un agente que nos afecte la salud. En cambio, la salud la podemos definir como una enfermedad, la reducción de la calidad de vida, la muerte o un aumento en la utilización de servicios de salud. Luego de que definimos esa agente, queremos conocer la distribución temporal y geográfica. Y cuando buscamos la temporalidad y la geografía de un evento, debemos conocer que existen diversas resoluciones. Y aquí vamos escalando un poquito en complejidad. Temporalmente tenemos resoluciones como años, horas, meses, días, minutos, segundos. De igual manera, las resoluciones espaciales son países, municipios, zip code, geolocalización. Y la resolución que se escoge para estudiar un evento particular no puede ser arbitrario. Tiene que tener sentido en relación al evento que estamos estudiando. Por ejemplo, imagínense recopilando información cada mes para reducir la cadena de contagios del COVID. Estamos mal utilizando los recursos y nunca vamos a llegar a nuestro objetivo. De otra manera, imagínense recopilar información de la prevalencia de enfermedades crónicas, ejecutar un cuestionario poblacional todos los meses. No tiene sentido porque la historia natural de esas enfermedades no va a la par con esa resolución. Luego de la descripción espacio-temporal de la gente, queremos conocer información específica de la población y detectar quiénes están afectados. Ahí es donde entran las preguntas biológicas, sociodemográficas, preguntas del comportamiento. Y finalmente, utilizando la estadística, combinamos todos estos hechos, todos estos datos que vamos recopilando para establecer factores de riesgo y poblaciones a riesgo. Por otro lado, hablamos de los datos. Por otro lado, la información son esos hechos que se han transformado con el propósito de proveer la base para una interpretación y conversión, como decía el doctor Rodríguez ahorita, conversión hacia el conocimiento. Y ese conocimiento lo queremos para desarrollar más conocimiento, desarrollando nuevas hipótesis de investigación o probar esas hipótesis de investigación que van a continuar generando nuevo conocimiento. Pero mucho más importante es que el conocimiento que se genera de este proceso se utilice para dirigir recursos humanos y económicos en vías de mejorar la salud de la población y educar para que los individuos se empoderen de su salud y mejoren su calidad de vida. Ahora, a pesar de que estamos en la era del Big Data, Internet of Things, cuestionarios en línea, que recopilamos exabytes de datos diarios, mucha cantidad de datos diarios, no significa que esos datos los podemos traducir en información. Porque hay unos métodos particulares que nos permiten utilizar esos datos eficientemente. Y ahí cuando conocemos coloquialmente, que muchos han escuchado, garbage in, garbage out. No importa cuán buenos ustedes sean utilizando métodos estadísticos, software especializados, si esos datos no se recopilan adecuadamente, no se puede hacer magia. Los otros días estaba en una conferencia y me presentaron unos datos y me dijeron, era en Estados Unidos, y me dijeron, we want to do your magic with the statistics. No hay magia, son procesos bien estandarizados. Y les voy a traer aquí 6 métodos de recolección de datos. Existen muchas consideraciones al momento de recopilar los datos, pero les presento 6 que consistentemente he encontrado durante mi carrera que se obvian.
Y estos 6, cualquiera de ellos pueden anular completamente la generación de información. Lo voy a mencionar como lista rápido, y en los que están ennegrecidos voy a abundar un poco más de ellos. El resto les recomiendo que estudien sobre esos particulares. La primera es extremadamente importante. Deben tomarse el tiempo de definir y redactar bien los objetivos del proyecto de salud pública. Y la parte de redactar es extremadamente importante. No la dejen a la mente, porque a través del tiempo esa percepción de lo que es el problema puede cambiar. 2. Las preguntas deben estar bien redactadas en ese cuestionario para recopilar esas variables sociodemográficas. Deben estar bien redactadas, culturalmente adaptadas y validadas en una muestra de la población con la cual van a trabajar. 3. Hemos leído y escuchado cómo algunos tipos de pruebas para determinar la presencia del COVID en nuestro cuerpo no están aprobadas por la FDA. Y este tipo de detalles hay que conocerlo, la especificidad, la sensitividad, que los instrumentos estén bien calibrados. Antes de utilizar estos instrumentos, tómense su tiempo de asegurar que estén trabajando bien. Tienen que recordar que en salud pública una sola decisión puede afectar toda una población, un país en completo. 4. Definición de caso. Establecer una buena definición de caso con sus criterios de inclusión e inclusión permiten la reproducibilidad de su investigación, permitiendo comparar entre poblaciones, puede ser países, o entre municipios, temporalmente, o entre otros estudios que otros investigadores están realizando. 5. El muestreo nos permite hacer inferencias a una población. Así que mi recomendación es que no utilicen diseños de muestreo que no tienen un componente aleatorio. Por ejemplo, muestras por conveniencia. Y 6. Deben estar conscientes si están estudiando un evento transversal, una fotografía en el tiempo, o un evento que necesitan establecer medidas, recopilar medidas del individuo a través del tiempo. Y dependiendo cuál escojan, hay un formato de datos, de recopilación de datos particular para recopilar estos eventos longitudinales. Y los vamos a ver. Pero, ¿por qué queremos estos métodos de recopilación de datos? Lo más importante es aumentar la posibilidad de tener datos de calidad. Y tener datos de calidad es reducir sesgos. Y los sesgos se definen como un error sistemático en el proceso de recopilar, recolectar esos datos y de entrar esos datos a nuestra plantilla de entrada. Y lo que estamos reduciendo es el sesgo del encuestador, del investigador, reduciendo el sesgo de selección. También estos métodos nos sirven para aumentar la precisión de las medidas. Y por eso es que tenemos que estar bien claros cuáles son esas preguntas que hacemos y validamos para obtener la información de la población. Y como mencioné, el muestreo es lo que nos permite hacer la inferencia del estudio a la población, la inferencia de una muestra a la población que estamos estudiando. Definir y redactar bien los objetivos. Y lo traigo porque me pasa mucho. Me llaman a la oficina y me dicen, José, necesito analizar unos datos que llevo recopilando a través del tiempo. Y mi pregunta, la primera pregunta que hago es, ¿cuál es el objetivo por el cual recopilaste los datos? Y la contestación, la conversación va en una serie de objetivos de la mente, y yo les pido un documento que no tiene. Cuando entonces nos sentamos y establecemos ese objetivo, desafortunadamente el trabajo que se pasó recopilando esos datos a través del tiempo fue perdido, porque no existen variables importantes que contesten la hipótesis o el objetivo, que debe estar aliado a la misión y visión de la institución. No existen esas variables, así que hay que comenzar con ese proceso y los datos se perdieron. Además, definir y redactar ese objetivo organiza y crea cohesión de equipo y genera efectividad en los procesos. Definición de caso.
y le voy a traer un evento también real. Yo estoy en ese momento en la historia, yo estaba diseñando el sistema de vigilancia de armas de Puerto Rico y escucho una compañera exaltada porque había un problema de salud pública. Y escucho luego un grupo de personas yendo a donde yo estaba trabajando. Y me dicen, José, hay un problema con asma, la utilización de servicios de salud para la condición de asma, de una vigilancia que estamos realizando con datos de aseguradoras de salud, de un año a otro aumentó 300%. Y yo les digo, bueno, pero lo primero que pienso es que la condición no, plausiblemente, biológicamente, socialmente, no tiene sentido de que la utilización de servicios aumente tanto. Y la primera pregunta que le hago después de esa introspección es, ¿qué definición de casos utilizan? Y ellos me contestan, nosotros le pedimos al personal de IT, información tecnológica, de 3 aseguradoras que nos envíen datos de asma. Y uno piensa en qué momento las personas de información tecnológica son epidemiólogos. Así que nos sentamos y definimos 2 tipos de definiciones, una utilizando los International Code of Disease y otras unos algoritmos que se conocen como HIPS. Y establecieron entonces esa definición y pudieron seguir a través del tiempo, entiendo yo, esa vigilancia. Una definición de caso puede hacer una pregunta validada como la siguiente. Este es un ejemplo parecido a lo que utilizan en encuestas poblacionales como el sistema de vigilancia de factores de riesgo. Un médico o profesional de la salud le ha dicho que usted tiene una enfermedad X. Y es una pregunta que se ha validado consistentemente para recopilar la prevalencia de enfermedades. Una definición de caso puede ser un algoritmo, como el que están observando aquí, de una investigación que participé hace un tiempo atrás, también con datos de aseguradoras de salud, y pasamos aproximadamente como un mes definiendo, programando y evaluando cómo vamos a obtener la población y la definición de casos de bases de datos dispares. Así que puede ser tan complejo, bueno, las dos son complejas, definitivamente, pero una se ve mucho más compleja que la otra y realmente fue algo divertido para hacer. Tercer punto que quiero traer de estos métodos. Si vamos a medir eventos en el tiempo, debemos utilizar lo que se conoce como Person Period Dataset. Esa es la manera óptima de recopilar datos cuando nuestro evento va a cambiar en el tiempo, donde cada persona tiene varias entradas de datos en el tiempo y una para cada medida en el tiempo. Lo que significa aquí básicamente es, a ver si puedo poner el pointer. Ok. En cada medida en el tiempo, fecha, va a cambiar y el evento que estamos midiendo, BMI, estatura, va a cambiar. Pero el ID, vamos a tener filas. Cada vez que tenemos una medida, se va aumentando el número de filas de esa observación de ese individuo. Pero aquellas variables transversales que nunca cambian como el género, pues obviamente, bueno, en sentido, no obviamente, pero en sentido natural no van a cambiar. Pero a través del tiempo he observado que muchas veces tienen un objetivo longitudinal y utilizan lo que se conoce como Person Level Dataset, donde solamente hay una fila para cada individuo y se recopila el evento en columnas aparte. No haga eso, por la siguiente razón. Es virtualmente casi imposible realizar estadísticas con este tipo de datos. Es fácil verlo en tabla. Es una variable importante para la investigación de estudio. Es ineficiente cuando los eventos de recolección de datos difieren en cantidad y espacio entre individuos. Lo que significa es que no todas las personas se van a medir o se van a encuestar el mismo número de veces ni en el mismo momento en el tiempo. Eso es lo que significa la 3. Y no acomoda fácilmente predictores dependientes del evento. Estamos viendo
una información longitudinal, pero no podemos capturar ni acomodar en el conjunto de datos esa otra información que nos puede predecir o ayudar a entender el evento que estamos estudiando. Así que en términos de métodos de recopilación de datos, es importante tener en consideración estas estructuras. Ahora, si a pesar de que nos esforzamos en obtener datos de calidad, no necesariamente tenemos información. Y es lo que yo le llamo data in, garbage out. Eres extremadamente bueno utilizando los datos, pero no le dedicas el detalle necesario a analizarlo. Y eso es lo que vamos a observar ahora mismo. Y esto es un tema sumamente amplio, en cierta medida compleja. Nuevamente, voy a traer aquellos puntos que creo son importantes, que lo van a ayudar a mejorar, a analizar sus datos y crear cohesión de equipo. Primero, la visualización. La visualización es un tema amplio. Desde qué medidas tú vas a reportar, en qué gráfica, hasta qué paleta de colores vas a presentar. Pero de toda la amplia gama de lo que puede ser top de visualización, les voy a traer la información de que existe la peor gráfica del mundo. The worst chart in the world. Y es tan mala que el Business Insider le dedica un artículo entero. Y la razón por qué esta gráfica es mala no es porque no se vea bonita, sino como la estructura. No sé si se acuerdan de la estructura de datos, el formato de datos estructurados y el no estructurado. De igual manera, esta viene de nuestro bagaje evolutivo. Y la peor gráfica del mundo es la gráfica de Pi. Y la gráfica de Pi, yo les voy a dar 5 segundos para que traten de organizar en orden ascendente o descendente la información que observan. Y lo que sucede es que evolutivamente el ser humano es muy malo juzgando áreas relativas. Ahora, en un microsegundo, ustedes van a poder hacer el ejercicio con una gráfica de barra. Y es porque el ser humano es sumamente efectivo evolutivamente interpretando medidas lineales. El Business Insider dice, la gráfica de Pi es fácilmente la peor manera de llevar información desarrollada en la historia de la visualización. Y ustedes pueden decir, bueno, el autor del Business Insider en algún momento se comió un Pi y se intoxicó y está mal. Pero si vamos a utilizar uno de los paquetes, ambientes computacionales más utilizados del mundo ahora mismo, que es el ambiente de R o Python, y quieren hacer una gráfica de Pi, tienen una nota bien grande que dice, las gráficas de Pi son muy mala manera de desplegar la información. Básicamente por lo que presentamos previamente de cómo el ser humano ha evolucionado. Y hay mejores maneras de representar esos datos, que son la gráfica de barra o la de puntos. Además, en la gráfica de Pi no pueden poner intervalos de confianza cuando van a probar hipótesis. Cambiamos de tema ahora. Vamos de visualización a análisis. Y en análisis voy a parar en lo que terminamos en visualización, las pruebas de hipótesis. Y cuando tenemos una gráfica, la prueba de hipótesis lo que significa es que cuando tienes una prueba, cuando tienes una pregunta, debes poner la prueba. Y este es el ejemplo que voy a traer. Esta gráfica la he usado mucho a través del tiempo y le he preguntado a los observadores, a las personas que he encuestado, si existe diferencia en la prevalencia de la enfermedad X entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y algunas personas me dicen, no veo diferencia, entiendo que no hay diferencia. Otros me dicen, veo una tendencia a subir, así que hay diferencia. Otros ven la tendencia, pero me dicen que no entienden que hay diferencia. Otras personas modifican el eje de Y para ver cómo son las tendencias. Ahora, la contestación a mi pregunta debe ser que la pregunta que yo hice fue errónea, porque la pregunta adecuada es, ¿existe diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de la enfermedad X entre Puerto Rico y Estados Unidos?
y pongo a prueba mis datos que tienen una distribución particular y puedo decir con 95% de confianza que estadísticamente hay una diferencia entre las dos poblaciones desde el 2013 hasta el 2016. Luego que encuentro esa diferencia estadística, reunimos a un equipo multidisciplinario con una gama de peritajes, educadores en salud, epidemiólogos, bioestadísticos, administradores, clínicos, y evaluamos si la diferencia posee una significancia clínica y debemos actuar sobre ella. ¿Cuántas veces hemos observado en una conferencia una gráfica como esta? Las féminas tienen mayor prevalencia de la enfermedad X que los varones, cuando realmente no es necesario. Si ejecutamos una prueba hacia esa pregunta, observamos en este caso que eso puede ser aleatorio. Y si reproducimos esta investigación nuevamente, los varones pueden tener un estimador puntual mayor que las féminas. Y el problema de esto es que estamos o etiquetando un grupo particular o estamos desproveyendo, estamos quitando recursos a otro grupo sin una evidencia científica. De igual manera, podemos decir que un grupo es mayor que otro, pero lo ponemos a prueba. Estamos confiados, por lo menos 95% de confianza en eso que estamos estableciendo. Esto es tabulación de datos. Acá estamos buscando las herramientas estadísticas, la ciencia para generar información. Cada distribución, cada dato que recopilamos tiene su distribución. ¿Qué sucede? No todas las fórmulas para probar estadística son iguales, así que hay que adentrarse a los libros, hay que estudiar cuáles son aquellas fórmulas para ejecutar esas pruebas de hipótesis y entonces tomar decisiones informadas. Siguiendo con el análisis de datos, quiero traer un punto importante que es el área de epidemiología espacial. Y aquí estamos observando un mapa de casos observados. Y cualquier mapa de casos observados de cualquier enfermedad que usted mapee va a representar algo similar como lo que estamos observando, donde las áreas geográficas que tienen mayor población, en el caso de Puerto Rico, las áreas metropolitanas, San Juan, Caguas, Bayamón, Ponce, Arecibo, Mayagüez, van a estar marcadas con mayor caso. Porque si la prevalencia de una enfermedad no es exageradamente mayor, el riesgo de enfermedad no es exageradamente mayor, una población con mayor número de personas va a tener mayor número de casos. Así que el caso observado es bueno, pero para que los municipios establezcan sus recursos humanos y económicos y atender su municipio, no para comparar entre municipios. Para esto necesitamos medidas como las tasas, el numerador y el denominador, que es medidas de riesgo. No obstante, en eventos geográficos, las tasas son muy inestables. Lo que significa es que tenemos una población de 3.200.000 personas en Puerto Rico, la dividimos entre 78, el numerador disminuye y cualquier cambio en los numeradores va a fluctuar excesivamente esas tasas. Además, en epidemiología espacial, cuando vamos a probar hipótesis, necesitamos tener en consideración lo que se conoce como autocorrelación, que es dependencia entre las observaciones y heterogeneidad, que esas varianzas no sean diferentes entre una y otra. Así que esto es un tópico complejo, pero lo importante es que ya hay estudiosos que han demostrado cuál es la mejor forma de representar estos mapas. Por ejemplo, Bezac, Jordan Mollier, en los 2000, dijeron una mejor, y se ha probado consistentemente, una mejor forma de representar datos geográficos es utilizando la razón de incidencia o mortalidad estandarizada por género y edad, suavizada por métodos bayesianos. Y no se preocupen por todo esta metodología a lo mejor tan compleja. Lo importante aquí es que si no le damos importancia a los detalles, tenemos garbage in, garbage out. Y esto es una representación, le presento un mapa de la razón de mortalidad estandarizada. Se probaron las hipótesis de autocorrelación y heterogeneidad.
y se suavizó por eso. Si ven aquí, suavizado por métodos empíricos bayesianos. Y últimamente, pues probamos hipótesis de ese mapa, y si es temporal, espacio-temporal, mucho mejor. Ahora, les voy a presentar lo que yo les llamo los villanos del análisis de datos. Y les llamo villanos porque son aquellos procedimientos que se esconden entre la ficción y la realidad, entre lo que pensamos que es cierto y no lo es, entre lo que debemos hacer y no lo hacemos. Y estos villanos son la categorización de variables continuas, ignorar factores de confusión, ambos son perversos en obviarlos en los análisis de datos, no tomar en consideración el peso relacionado al tipo de muestreo. Aquí voy a hacer una pausa. Las oficinas que desarrollan o hacen las encuestas poblacionales, como el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo, que se conoce como el BRFSS, el YRBS, se dedican, ponen todo su empeño y esfuerzo a recopilar datos de calidad. Ellos sudan porque estos datos sean buenos. Pero he observado que los descargan en cualquier paquete que no es especializado para tomar en consideración la unidad de muestreo que provee este tipo de análisis. Como por ejemplo, la unidad primaria de muestreo, las estratas y el peso. Y para hacer, nada más por agradecerles a este equipo que se dedica en recopilar estos datos de calidad, debemos utilizarlos adecuadamente. Y el cuarto villano es utilizar pre- y post-pruebas cuando la hipótesis de investigación del investigador es observar cambios en el tiempo. Voy a hacer un ejemplo en la categorización de variables continuas. Y hago alusión a Sander Greenland. Sander Greenland es uno de los mayores proponentes del pensamiento estadístico en la epidemiología. Y es coautor junto con Kenneth Rothman del famoso libro Modern Epidemiology. Y Greenland y otros estadísticos dicen, dicotomía es la compulsión de reemplazar variables cuantitativas con variables dicótomas, aunque la dicotomización es innecesaria y lleva a una inferencia errónea. Y puede ser categorizarla por más de dos variables. Y les traigo este ejemplo. Aquí ven esta variable continua con distribución hermosa, ¿verdad? Una distribución normal. Por investigador 1 dice, esta variable es difícil de interpretar, difícil de explicar, vamos a dicotomizarla. El investigador 2 dice, el investigador 1 tiene razón, pero no me gusta la dicotomización, la categorización de esa variable. Así que yo voy a usar mi categoría. Y investigador 3 dice, bueno, aquellos están erróneos, yo necesito generar más de dos categorías, y se inventa la categoría de yo no sé cuál utilizar, cuando en realidad ya la variable tiene su distribución. Y ahí es cuando Frank Hatter dice, Frank Hatter es un superstar de la estadística en el mundo de R. Tuve la oportunidad de ir en el 2011 a tomar un curso de estrategias de modelos de regresión en Nashville, Tennessee, y fue una experiencia espectacular. Y Frank Hatter dice, cuando estás en búsqueda de algo que no existe, casi siempre vas a estar en desacuerdo con aquel que está buscando algo que no existe. Y la solución, utilicen las variables con su distribución, continua, binomial, negativa, binomial, Poisson, interpreta las probabilidades y utiliza métodos establecidos como el Restricted Quick-Spline para ver esas inflexiones, porque conocemos que no hay o es bien poco que haya una relación lineal entre un evento y otro. Les aconsejo que vean en YouTube Information Allergy Frank Hatter, 56 minutos de información espectacular de eventos que ocurren en los journals científicos, que lo que nos lleva es a una desinformación. Nos queda poco tiempo, no voy a entrar en variables de confusión, pero es bien importante las variables de confusión, y esto sí lo vemos en artículos revisados por pares, pero bien poco lo observamos que cuando estamos estableciendo una asociación entre una variable dependiente y una predictora, no controlamos con variables, de confusión.
cuando vemos informes epidemiológicos, que muchas veces son los que se llevan para informar a la población y posiblemente estamos desinformando. Pre- y post-prueba. Para cuando observamos cambio en el tiempo, es sumamente importante tener 3 requisitos particulares. Entender que existen 3 requisitos particulares. 1, disponibilidad de 3 o más olas de datos. No 2, 3 o más, y tiene que estar pendiente siempre al poder estadístico. Una medida significativa para medir el tiempo, minutos, horas, segundos, y tiene que estar relacionado al evento que estamos observando. Y un evento cuyo valor pueda cambiar sistemáticamente en el tiempo. Así que el mensaje aquí básicamente es que si no le damos importancia a los detalles y combinamos estos villanos en un solo estudio, generamos información que nos va a llevar a tomar decisiones erróneas y estamos desinformando en vez de informar. Y termino con el último tópico, que existen también análisis Dumb and Dumber. Y aquí yo le llamo Dumb and Dumber porque esto fue una reunión que me invitaron hace un tiempo y fue básicamente, tienen que venir, vamos a ver estos análisis que hicimos con un ingeniero que vino de la NASA y podemos predecir la mortalidad de muchas condiciones en Puerto Rico. Y él empieza a presentar sus resultados de análisis. Y sus resultados de análisis era R cuadrado 92%, R cuadrado 97%, R cuadrado 95%. Y yo lo que le digo, le pregunto, oye, pero ¿cuál es tu medida de accuracy? ¿Cómo tú probaste esos modelos en unos datos de prueba o utilizaste tus datos de entrenamiento? Y no sabía lo que yo estaba diciendo. Así lo que estaba sucediendo aquí es que él a general poner todas las variables dentro de un modelo de regresión estaba lo que se llama sobreajustando su modelo. Y esto es lo que sucedió. Observamos que tenemos el modelo con una sola variable, que también lo vemos muchísimo, y esto no dice nada, esto es un modelo sesgado, y vamos incrementando en complejidad. Y lo que estamos haciendo es, con ese modelo, solamente prediciendo los eventos para esos datos. Si ponemos a prueba tu modelo, que debe ser un modelo bien establecido, incluyendo las variables que aportan y eliminando las que no aportan, vamos a observar que siempre va a haber una inflexión, no necesariamente con esta curva, pueden ser diversas curvas, pero va a haber una inflexión en el modelo de validación con los datos de prueba. Así que siempre debemos separar nuestro modelo, entrenarlo y probarlo. Y aquí está la solución. Tengan en consideración, cuando hacen análisis de regresión, que hay un balance entre varianza y sesgo, que nunca, son pocas las veces que veo que se utiliza esta consideración. Utilizar métodos de exactitud y utilizar algún método de validación como Caseful Cross Validation. En esencia, como dice George Box, todos los modelos son incorrectos, pero algunos son útiles. Y si realizamos esos métodos de recopilación de datos y utilizamos las herramientas estadísticas que ya están, entonces podemos decir lo que yo llamo data in, information out. Recuerden, el éxito se encuentra en los detalles. Todo esto tiene que ver con un equipo multidisciplinario. En Outcome Project trabajamos día a día con nuestros clientes y hemos además reconocido que no todas las instituciones tienen la capacidad de tener un equipo de científicos de datos o sus epidemiólogos están sumamente agobiados por el trabajo, porque a mí me ha pasado. Además entendemos que todos estos procesos son bien complejos y los detalles pueden ser abrumadores. Y para atender esta necesidad, nosotros hemos desarrollado Matrix to Metrics, que es una plataforma que toma en consideración todos estos métodos y procesos mencionados en esta presentación para datos de eventos globales. Y de esta manera es nuestra manera de aportar y proveer eficiencia y optimización. Mi nombre es José Bartolomé, estén pendientes a las redes sociales. Algo nuevo para mí, yo soy bien analítico, pero voy a estar compartiendo con ustedes en nuestras redes y ayudándolos a transformar datos e información. Gracias.
Muchas gracias, doctor Bartolomé, por una excelente presentación que nos trae de nuevo a cómo es que uno debe estar recogiendo datos para crear información y crear conocimiento, ¿verdad? Para transformar la información. En estos momentos tengo varias preguntas del público que son la primera es la siguiente: de los datos recolectados del COVID-19 por las organizaciones gubernamentales en Puerto Rico, ¿se puede obtener información y crear conocimiento según lo que usted ha visto? Cada dato, yo no he podido trabajar con cada uno de los datos. Cada proceso de recopilación de datos puede ser bien particular y hay que evaluarlo. De que se puede recopilar y generar información de lo que he visto hasta el momento, sí, pero no necesariamente toda la información que se debe poder estar generando. O sea que sí, pero se puede generar más y podemos mejorar los procesos de recopilación de datos para generar información. Siguiendo la misma línea, me preguntan que cuáles serían entonces sus sugerencias para estas organizaciones gubernamentales en la obtención de datos para crear esta información y que sean confiables. Oh, sí, eso es bien importante. Meritocracia, háganle caso a los expertos. Hay muchísimos epidemiólogos buenos, preparados. Estamos nosotros también a Outcome para ayudarles. Dentro de las instituciones hay personas que conocen bien ya la estructura de la institución, que han trabajado muchísimo tiempo con este tipo de datos y se le debe la oportunidad a los expertos, a los peritos en este tema. Y no todos los estadísticos, epidemiólogos tienen los diversos conocimientos. Lo que hacemos es que estudiamos, buscamos, nos congregamos, hacemos un grupo para mejorar estos procesos de recopilación de datos y análisis. Pero aquí es meritocracia. ¿Quién sabe y quién no? Me indican de que el señor Irán Soto levantó su mano. No sé si lo hizo conscientemente o inconscientemente. Le podemos dejar para que haga su pregunta si la tiene. Sí, ahí hay una persona que está levantando su mano y déjeme ver. Luz Delia Sánchez. Saludos. Delia. Por favor, Brian, ¿le puedes quitar el mute? Oh, yo le puedo quitar el mute. Vamos a quitarse. Mute. Ok. Y ahora sí. Ya estoy. Sí, ahora sí. Buenas. Gracias. Saludos, sí. Es que quería saber, soy enfermera epidemióloga y también salubrista. Quería saber si se considera, si estamos analizando un evento, ¿qué margen de error se puede aplicar si entendemos que no tenemos todos los datos suficientes como para poder tomar una decisión con relación al evento que estamos analizando? Sí, ahí es donde entra... Sí, perdona, sí. No, está bien. Ahí es donde entra la importancia de la aleatoriedad en una muestra de la población. De todas maneras, cuando no podemos recopilar datos aleatorios porque es un evento extraordinario como este, que hay que actuar de manera inmediata, lo importante es entonces estudiar la distribución de las variables sociodemográficas y ver cómo se comparan con la distribución del censo. Si vemos que la distribución es diferente, entonces decimos que no es representativo de la población a la cual estamos estudiando. Así que las inferencias que vas a estar haciendo son aquellas personas dentro de la distribución de tus variables. Por eso la recopilación de esas variables sociodemográficas del individuo que hablamos al principio son tan importantes. Así que si no puedes hacer un muestreo y tienes que salir a la calle a buscar porque es un evento de salud inmediato, entonces vamos a estudiar a quién podemos representar y a quién nos estamos representando para salir a buscarlos. Muchas gracias, José. Me alegro saludarte. Éxito. Muchas gracias a ti, Luteria, por la pregunta. Tenemos tiempo para otra pregunta y nos dicen aquí José Bartolomé,
que nos expliques qué es eso de Outcome Project. ¿Qué Sí, estás haciendo ahí con eso? claro que sí. Outcome Project es una compañía puertorriqueña de ciencias de datos y tenemos dos objetivos primordiales: transformar datos e información y que ese ciclo sea lo menos posible, el menor tiempo posible. Y también somos una compañía de tecnología en información donde estamos desarrollando plataformas para lo que nos decimos darle superpoderes a los equipos de ciencias de datos. Donde en esta plataforma estamos trayendo diversos datos del universo de la web relacionados específicamente a salud pública y estamos completando el 90% del ciclo. O sea que los recopilamos, los manejamos, los analizamos, entonces ustedes se encargan de hacer la magia, como dicen, de informar a la población y mejorar la calidad de vida. Tenemos al doctor Ricardo González que puede hacer la pregunta. Ricardo, bienvenido. Buenos días a todos. Mi pregunta, primero lo felicito por una excelente presentación, muy bien explicada, algo que yo trato de enseñarle a mis estudiantes graduados. La pregunta tiene que ver, si nos puede comentar un poco sobre el asunto de interoperabilidad de datos, que es un problema porque muchas veces se guardan en formatos propietarios, aunque sean, como usted explicaba, machine readable, y crea un problema serio a la hora de acceder a esos datos para análisis retrospectivo. Sí, tenemos ese gran problema. De hecho, es uno de los problemas que atendemos en Outcome Project con estos datos poblacionales, donde cada año esa información puede variar de un año a otro. Y ya que una columna varíe, el nombre de la columna también pueda variar, nos crea un problema de poder comparar a través del tiempo. Eso es uno de los ejercicios que nosotros hacemos para crear Matrix to Metrics. Pero como muy bien usted menciona, todo esto se escala mayormente porque en la sociedad capitalista se permite, que es bueno y saludable, que hayan diversas instituciones desarrollando diversos productos. Y esa misma competencia ayuda a que estos sistemas mejoren, pero nos crea un problema de interoperabilidad. Y es donde entonces las organizaciones internacionales de estándar ahí entran en un juego y dicen, tú puedes usar tu sistema y lo puedes mercadear como tú quieres, pero tienes que tener unos parámetros. Y esos parámetros es, por ejemplo, decir, bueno, pues todas las sistemas de computadoras deben exportar a CSV. Y a medida que ha pasado el tiempo, ha mejorado la situación y hay muchos más estándares. No obstante, cuando traemos diversas bases de datos de diversas instituciones, no es que no se puede haber interoperabilidad, pero el proceso es arduo. El proceso de la primera interoperabilidad es arduo. Después las otras compañías no pueden cambiar nuevamente, ¿verdad? Porque nos dañan el flujo de información. Así que hay procesos para lograr capturar y utilizar diversas fuentes de datos definitivamente, pero es un trabajo arduo, que es una de las mayores áreas donde estamos trabajando en Matrix to Metrics. Gracias por la pregunta. José, Amisa Valor te da las gracias por la conferencia y tu desarrollo y tu ayuda y conocimiento que le ha brindado a la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. Así que agradecido a mí de que hayas compartido con nosotros en el día de hoy. Tenemos y se abre el floor para hacerle una última pregunta al doctor Bartolomé. Si hay alguien. ¿Cuál es el teléfono, José, para contactarte? O el correo electrónico. Sí, se lo puede escribir en el chat. Voy a compartir mi pantalla nuevamente, si puedo. Vamos a ver aquí. Share. ¿La ven? Sí, la vemos. Ok, perfecto. Así que ahí tenemos jose.bartolomé@outcomeproject.com
939-248-1628. Nosotros estamos trabajando con José en varios proyectos, donde estamos recogiendo la información para contestar varias preguntas que nos interesan a todos. Así que un excelente recurso. Próximamente Brian va a estar poniendo a ustedes para que llenen el cuestionario que hacemos durante todo este tipo de eventos y es necesario para que nosotros podamos recoger datos para convertirlos luego en información y crear conocimiento que nos puedan ofrecer para tener este tipo de actividades. Así que les agradecemos a todos de que lo contesten en estos momentos. También les indico de que hay más información dentro de nuestra página web, que nuevamente es para lasaludpublica.org, y pueden visitar nuestro canal de YouTube de Salud Pública, Puerto Rico Public Health Trust, en donde estamos más que deseosos de que vean la información, la compartan con su familia. Hay muchísima información sobre el COVID-19 que entendemos puede ser de utilidad para todos ustedes. Así que, José, si quieres dar las últimas palabras antes de cerrar la conferencia. No, muy agradecidos al Public Health Trust por la oportunidad de presentar. A mí me encanta trabajar con ustedes, con mis colegas epidemiólogos. Hemos tenido tremendas reuniones en relación a las estrategias que estamos haciendo con el COVID, un grupo espectacular. Les agradezco a todos sinceramente por tomarse la molestia y separar de su tiempo para ver esta presentación, que espero que les sirva de algo y los podamos apoyar en el futuro. Así que muchas gracias nuevamente. Así que damos entonces un tiempo adicional para que puedan llenar el cuestionario y le invitamos que en 2 semanas nuevamente vamos a estar realizando una conferencia magistral. Entiendo de que, si no me equivoco, y tal vez para no equivocarme le doy la palabra a Elizabeth, ¿vale? Que es nuestra jefa de comunicaciones, para que le indique cuál es la conferencia que vamos a estar dando en 2 semanas. Elizabeth, si puedes dar la información, por favor. Media. Te oímos más o menos. No. Perdimos a Elizabeth. Te on mute, Elizabeth. Mira, Ok, ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, saludos a todos, gracias por conectarse. Estoy en una conexión inestable. Voy a estar poniendo en el chat cuáles van a ser esas próximas conferencias que queremos invitarlos a todos. Son sumamente interesantes y tan valiosas como la que acaba de dar el doctor José Bartolomé. Uno piensa, ¿verdad?, que los datos son complicados, pero él lo hizo ver fácil, así que gracias por esa explicación. Hubo un comentario que la gente dijo que era una excelente presentación, amena y completa, y yo coincido, y yo estoy seguro que muchos de ustedes también. Voy a poner la información en el chat para la próxima conferencia, porque sé que mi conexión es un poco inestable, pero agradecemos una vez más que haya compartido este espacio con nosotros, doctor. Gracias a ustedes. Y que aquellos que quieren seguirnos de nuevo para saludpublica.org. Así que gracias a todos y vamos a darle 5 minutos. Tengo 1 minuto adicional para que contesten el cuestionario. Así que, Brian, haz tu magia con la música. Bueno, pues hasta luego todos. Esperamos verlos próximamente. Y gracias por atender a esta gran conferencia magistral. Y gracias, José. Gracias. Gracias a ustedes.